Buenos días, hermanos. Les saludo con mucho gusto. Ya estamos en domingo 27 de nuestro tiempo ordinario y pues hoy nos encontramos en el día domingo, pero es 6 de octubre del 2024. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan ante nuestro Señor. Mis hermanos y mis hermanitas, hoy en la primera lectura, que es de el Génesis, capítulo 2, versículos del 18 al 24, se nos habla de algo muy importante, de algo sagrado, de algo que para muchos pasa desapercibido. Serán los dos una sola cosa, una sola carne. En esta lectura del libro del Génesis se nos habla sobre lo que hizo Dios, lo que Dios hizo en el mundo o cómo formó el mundo. Hermanitos y hermanitas, al leer esta lectura del Génesis, se me viene a la mente y me siento pues triste, ¿por qué no decirlo, verdad? Triste porque pienso que muchas personas toman como un pasatiempo, como un deporte, el ir de cacería. Aquí muchos van a estar en desacuerdo conmigo, especialmente aquellos que les gusta la cacería, pero yo estoy firmemente convencido de que ningún animal merece que lo asesinen de una manera tan fría. Ni un pajarito, ni hasta el animal más enorme. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes leen el libro del Génesis, se van a dar cuenta cómo Dios hizo la creación del mundo. Y yo creo que al leer este libro del Génesis, ustedes, especialmente usted que le gusta ir de cacería y como dije, lo toma como un deporte y usted el animal que mata, hasta se toma fotografías con él y lo pone en las redes sociales para presumir, se siente orgulloso de haberle quitado la vida a un animal, a una creación de Dios. En este libro del Génesis de hoy, domingo, ahí Dios nos habla sobre la creación de los animales y también nos habla sobre la creación de la compañera del hombre. Dice en uno de los párrafos, así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos. ¿Por qué les puso nombre? Porque el Señor crió todos, Él creó todos los animales domésticos y después se los llevó a Adán para que les pusiera nombre. ¿Ok? Entonces Adán les puso nombre a todos los animales, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero todavía algo más faltaba que alguien más para que ayudara a Adán. ¿Quién era este algo más? La mujer. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Más abajo en el último párrafo termina esta lectura diciendo, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Y yo me pregunto, mis hermanos, dejando a un ladito ya lo de los animales, ya les dije mi sentir sobre la matanza de animales. Ahora, yo me pregunto esto, si Dios hizo a la mujer y es un ser humano,
y se la entregó al hombre, a Adán, que quiere decir hombre, para que fuera su compañera, para que le ayudara, ¿ok? Para que estuviera con él. Y Adán, como se la sacó de una costilla, dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y yo me pregunto, con la mano en este corazón, ¿por qué, por qué existe tanta violencia doméstica? ¿Acaso el hombre necesita saber de dónde viene esa mujer, de dónde vino esa mujer que tiene como compañera ahí en su casa? ¿Acaso el hombre no se da cuenta de que este ser vivo, este ser humano, también fue creado como él por Dios? Somos hermanos todos en Cristo, somos hijos de Dios. Pero cuando usted contrae matrimonio o se une inclusive en unión libre con una mujer de la cual usted se enamora, entonces ¿por qué tratarla como si fuera un trapeador? ¿Por qué maltratarla? ¿Por qué llegar a los golpes? Es esa mujer que usted tiene como compañera la que Dios le ha dado, ¿verdad? Entonces no deberíamos de tratar mal a la mujer o la mujer no debería de tratar mal. Viene también el momento quizás para mencionar de que todos debemos amarnos. Ámense unos a otros, dijo Jesús a sus discípulos. Ámense unos a otros. O sea, amemos a nuestra esposa, amemos a nuestros vecinos, amemos a nuestros hijos, amemos a nuestros compañeros de trabajo, ámense unos a otros. Esto es lo que me trae como una reflexión la lectura del libro del Génesis que nos presenta hoy nuestra Santa Iglesia Católica. En la lectura, ahí también se nos habla de lo que es Dios, ¿ok? Lo que Dios es para nosotros, es el santificador. Pero también Dios nos ha santificado a nosotros. El santificador y los santificados, mis hermanos, dice aquí en esta lectura de la carta a los Hebreos, tienen la misma condición humana. Esto va de la par con la primera lectura. Entonces, si tenemos la misma condición humana, ¿por qué nos tratamos mal unos a otros? ¿Por qué hay tanta violencia comenzando en nuestros hogares? Esa es la pregunta del millón. Hace tanta falta que las personas lean la Santa Escritura para que tengan una armonía más viviente, con los suyos, con sus semejantes. Es la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Al último dice esta lectura, el santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Está hablando ya de que Jesús no le da vergüenza llamar hermanos a los hombres. Bueno, yo les digo a ustedes hermanos, no me da vergüenza llamarlos hermanos. Y ustedes, mis hermanos, ya me escucharon sobre la primera lectura y la segunda me falta el Evangelio. Ahorita le damos lectura, o le damos lectura de una buena vez al Evangelio. Yo creo que sí, ¿verdad? Es el Evangelio de San Marcos, ¿ok? Es el Evangelio de San Marcos, que es pues el versículo del capítulo 10, capítulo 10, versículos 2 al 12. ¿Ok? El Evangelio de San Marcos. No, permítanme corregirme. Estoy dándoles el capítulo incorrecto. Es lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 hasta el 16. Ese es el correcto, ¿ok? Y dice así, en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés
nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Mis hermanitos y hermanitas, pues ahí está el Evangelio, que también va muy de la mano con la primera lectura. Hoy tocamos una realidad muy actual, muy sensible y muy dolorosa de la vida de nuestro tiempo, ¿verdad que sí? Como les había platicado de la primera lectura o sobre la primera lectura, donde se habla, ¿verdad? Pues de Adán y Eva y de lo que hizo nuestro Dios para formar al mundo. En el Evangelio se presenta esa cuestión del divorcio, ¿verdad? Asimismo, en este Evangelio, pues se está indicando que era una cuestión muy controvertida en el tiempo de Jesús y también en su sociedad. En respuesta a la pregunta de los fariseos sobre la licitud del divorcio, Jesús cita el pasaje del libro del Génesis que hoy hemos leído en la primera lectura y que expresa con un lenguaje hermoso el ideal del matrimonio perfecto, hablando de la compañera que Dios le había dado. Los fariseos le preguntaron a Jesús esta pregunta sobre el divorcio solamente para ponerlo a prueba. En estos días todavía hay personas que saben que estamos cerca de la iglesia, saben que nosotros somos unos buenos cristianos o al menos tratamos de ser buenos cristianos y se nos hacen preguntas, pues en sí, preguntas que solamente nos las hacen para fastidiarnos, ¿verdad? Igualito que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, mis hermanos, no nos sorprende absolutamente en nada que una pareja que conocemos haya decidido divorciarse. Hay cantidad de divorcios diariamente. Hay más divorcios que matrimonios. En algunos lugares, hasta la mitad de los matrimonios terminan en los tribunales de divorcio y terminan con una pelea drástica, una pelea enorme. Y el porcentaje entre los católicos suele ser similar al resto de la población. ¿Sí? También nosotros, ¿por qué no? Incluso donde las cifras no son altas, están aumentando en casi todas partes y son motivo de grave preocupación. Mis hermanos, el problema puede ser incluso más extendido de lo que indican las cifras oficiales. Podríamos decir que hay dos tipos de divorcio. En primer lugar está el caso obvio, cuando una pareja decide separarse legalmente y poner fin a su matrimonio de forma permanente. Sin embargo, existe otro tipo de divorcio, que es el divorcio virtual, que puede ser casi tan malo y en algunos casos incluso peor. Se trata de un divorcio en el que el marido y la mujer siguen siendo, pues digamos, por decirlo así, ¿no? Normalmente una pareja, pero en la realidad sus vidas se han vuelto completamente separadas. Uno, ¿verdad? Uno o quizás ambos miembros de la pareja pueden incluso haber establecido nuevas relaciones por su cuenta. Este segundo tipo de divorcio puede ser más común de lo que creemos. ¿Ok? Mis hermanos, puede divorciarse o pueden divorciarse las personas católicas,
¿Es posible el divorcio para los católicos? Esta pregunta a mí me la han hecho también. Y pues nuestra primera reacción sería decir, por supuesto que no, no. Todo lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Pero sin embargo, mis hermanos, en sentido estricto, no hay nada que impida a los católicos decidir no vivir más juntos. Incluso pueden acudir a un tribunal de divorcio civil y hacer que se anule su matrimonio civil y todas las responsabilidades legales relacionadas con él, o sea, con el matrimonio. Lo que queda excluido para los católicos bautizados es el nuevo matrimonio con otra persona. La Iglesia también excluirá el nuevo matrimonio para los no cristianos, que a sus ojos están casados válidamente. Sin embargo, hay excepciones limitadas a esto que no podemos, pues, analizar en este momento porque sería muy extenso. ¿Ok? Por muy elevados, mis hermanitos, por muy elevados que sean nuestros ideales, tenemos que afrontar el hecho, y es un hecho, de que las relaciones matrimoniales pueden romperse y lo hacen. Pueden romperse de forma total e irrevocable. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero si se ignoran las señales de advertencia, una pareja puede llegar a un punto sin retorno y la relación se vuelve completamente muerta. Si los síntomas se hubieran abordado a tiempo, tal vez no hubiera sido así. Tal vez en retrospectiva nunca deberían haberse casado, pero ahora mismo la pareja se enfrenta a una incompatibilidad aparentemente sin resolución. Si esto sucede, mis hermanos, en un matrimonio entre católicos, ¿qué deben hacer estas personas? ¿Ok? Si está claro que ya no pueden vivir juntos, o lo haríamos como una pregunta, como una, bueno, más bien una afirmación. Si está claro que ya no pueden vivir juntos, la iglesia prevé la separación, incluso la separación permanente de lecho y comida. ¿Ok? Esto no es divorcio, ni es anulación. El vínculo matrimonial sigue existiendo. En la anulación se considera que el matrimonio nunca ha existido válidamente. Cuando se produce una separación legítima y transcurrido un tiempo razonable, resulta evidente que la separación es definitiva. No parece que haya ningún problema en que los cónyuges recurran al divorcio civil. Esto no afecta en modo alguno a las obligaciones que se derivan del matrimonio cristiano, pero sí priva al Estado de su reconocimiento y de las obligaciones civiles que de él se derivan. ¿Ok? De esta manera, la pareja separada puede llegar a un acuerdo legal y satisfactorio sobre los bienes materiales que poseían en común. El tribunal también puede ayudar a decidir de manera equitativa la situación de los hijos y los derechos de acceso de cada padre a ellos. Sin embargo, como católicos, deben recordar que su matrimonio eclesiástico sigue vigente y que según la ley eclesiástica, cualquier otro matrimonio está descartado. O sea que si usted se divorcia a través de la corte, ¿no? De manera legal, acuérdese que todavía sigue por la iglesia, ¿ok? Sin embargo, no es desconocido que después de una separación y un divorcio civil, uno de los miembros de la pareja se vuelva a casar, aunque obviamente no por la iglesia. Tampoco es desconocido que el primer matrimonio por la iglesia haya terminado en desastre bastante pronto, una vez que se desvaneció el primer arrebato romántico, que ya no existe el amor, ¿verdad? Que este se terminó. Se vio que el matrimonio fue un terrible error. No se amaban como decían que se amaban. Se casaron al mes de conocerse, y ese no es amor, es simplemente deseo. Pero el segundo matrimonio, lo que la iglesia prefiere llamar un matrimonio, ¿ok? Intento, puede resultar estable.
profundamente feliz y durar décadas hasta la muerte de uno de los miembros. Pero tiene que existir el amor. ¿Ok? Entonces, ¿pueden estos esposos vueltos a casar, ambos fervientes católicos, cuyos hijos se están formando en la fe cristiana, reconciliarse con la Iglesia? ¿Deben seguir separados de la mesa eucarística en la que participan sus hijos, imponiéndoles sin expresar su unión como familia? Bueno, de nuevo, según la letra de la ley, esto es posible siempre que los padres ya no tengan relaciones sexuales entre sí y que no se den igual a otros católicos que desconozcan su situación. En la práctica, mis hermanos, hay que decir que la Iglesia, en su preocupación pastoral, puede aplicar soluciones más comprensivas caso por caso. En realidad, podemos decir que una pareja que se ha vuelto a casar y que ahora es miembro de una comunidad familiar profundamente cristiana y comparte el lecho conyugal, debe seguir siendo considerada como viviendo en pecado. Debemos guiarnos por la relación existencial, es decir, la no relación, que ahora existe entre dos parejas separadas, o debemos dejar que nuestras vidas estén determinadas por una prescripción legal. ¿Ok? Mis hermanos, la Iglesia, en su enseñanza oficial, no se trata solo de una ley, sino de la naturaleza misma de las cosas que no se pueden cambiar. Sin embargo, queda la pregunta de si entendemos la naturaleza de las cosas de manera diferente ahora y en qué circunstancias se veía el divorcio en el pasado. Toda la institución del matrimonio ha sufrido cambios radicales en los últimos tiempos. Es probable que esto afecte también a la cuestión del divorcio. Bueno, mis hermanos, sea como fuere, es importante que la Iglesia tenga siempre presente la compasión sanadora de Jesús, que vino a salvar y no a condenar. Recuerden las palabras de Jesús de que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Ok? Mis hermanos, ¿cuál es la solución al divorcio? Como en la mayoría de las enfermedades físicas o sociales, la mejor cura es sin duda la prevención. Sin embargo, ¿cómo se puede prevenir el divorcio? Una forma importante es, sin duda, una preparación mucho mejor para el matrimonio. En la mayoría de las cosas se invierte mucho tiempo, esfuerzo y dinero en preparar el día de la boda, que dura unas cuantas horas. Es casi imposible hacer nada para prepararse para las décadas de convivencia íntima. De manera, o de alguna manera, digamos, existe la ingenua creencia de que una vez concluida la boda, la pareja puede dejarse llevar por su propia voluntad y que la naturaleza se ocupara del resto. El Evangelio de hoy dice que los cónyuges ya no son dos personas, sino una sola carne. Para desarrollarse esa relación de dos en uno, se necesita, mis hermanos, mucho trabajo. Se necesita mucha orientación y ayuda para que se lleve a cabo. De hecho, los matrimonios no se hacen, se hacen. ¿Ok? Fíjese que el psicólogo y filósofo Erich Fromm escribió sobre el arte de amar. Es un arte, una habilidad que se aprende. En muchas partes del mundo la Iglesia, en su sabiduría, insiste en que las parejas que desean casarse deben seguir un curso prematrimonial completo dirigido por personas casadas con experiencia. Lo que la Iglesia y la sociedad no hacen lo suficiente es dar seguimiento a la pareja después de casarse. Los matrimonios a menudo se encuentran con problemas simplemente porque no hay nadie cerca que les brinde apoyo y consejo cuando un matrimonio atraviesa una mala racha. Si bien en nuestra sociedad se espera que los padres y los familiares de las parejas casadas jóvenes desempeñen un papel, a menudo no brindan el tipo de enfoque eficaz de intercambio de sabiduría que realmente se necesita en la vida actual bajo presión. Sin embargo, para nosotros los católicos, en la mayoría de los lugares hay experiencias de encuentro
matrimonial. O conferencias de Caná, donde las parejas pueden reafirmar el compromiso matrimonial en un ambiente de gran apoyo. Pero Jesús tiene razón. El divorcio, mis hermanos, escúcheme bien, el divorcio no es la solución. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.